Bueno, entonces, como les decía, la intención del taller de hoy es profundizar un poco más sobre la parte de ecuaciones funcionales. Vamos a resolver ejercicios un poquito más pesados y vamos a hablar sobre una ecuación funcional muy particular que es la ecuación de Cauchy. Entonces, antes de empezar con la resolución, voy a hacer un repaso, digamos, de conceptos que vamos a necesitar para hacer el análisis de este tipo de ecuaciones. Em, Empezamos con el concepto de inyectividad. No sé si ustedes recuerdan qué significaba que una función fuera inyectiva. Pueden decirlo con sus propias palabras o si obviamente conocen la definición formal también la pueden indicar, pero ¿recuerdan lo que era una función inyectiva? Ok, una función es inyectiva si cada imagen está asociada con una única preimagen. ¿De acuerdo? Eso quiere decir entonces que una función es inyectiva si y solamente si, aquí voy a poner el concepto formal, si y solamente si, para cualquier par de elementos que yo me dé en el dominio de la función, se cumple que, si para cualquier par de elementos que yo me dé en el dominio de la función, se cumple que, si la imagen de A es igual a la imagen de B, entonces esto implica que A tiene que ser igual a B. Esa es la definición formal de inyectividad. Gráficamente, una función inyectiva, por ejemplo, puede ser algo así. Gráficamente podríamos decir que una función inyectiva se ve de esa manera. Y como ustedes pueden observar, si yo me doy una preimagen cualquiera, o más bien todas las imágenes, vamos al revés, todas las imágenes están asociadas eh, con una única preimagen. O sea, la definición que se da sobre función inyectiva es que cada imagen está asociada con una única preimagen. Por ejemplo, si yo les pongo algo así, en este caso una función cuadrática, eso ya no sería una función inyectiva. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar por acá una imagen que está asociada con una preimagen por aquí y otra preimagen por acá. Entonces estaría encontrando una imagen con dos preimágenes. Eso no es el concepto de inyectividad. ¿De acuerdo? Así es como se vería gráficamente y en términos formales es lo que yo estoy poniendo ahí. Una función es inyectiva sí y solo sí. Para cualquier par de elementos en el dominio se cumple que si la imagen de A es igual a la imagen de B, necesariamente tiene que darse que A sea igual a B. ¿De acuerdo? Y solamente por aquello, vean que yo estoy poniendo la definición formal, pero si uno lo representa en un diagrama de Venn, si yo aquí tengo varias preimágenes y aquí tengo algunos elementos en el dominio y yo realizo este diagrama, ese diagrama sí representa una función inyectiva. Independientemente de que aquí esté sobrando un elemento, eso no importa. Pero como ustedes pueden ver, los elementos que están en el dominio, las imágenes, perdón, en el codominio, que son las imágenes, solo están asociadas con un elemento del dominio. Cada imagen tiene solamente una preimagen. Pero como les digo, tienen que manejar el concepto formal de inyectividad. Entonces, nada más me dicen si tienen alguna pregunta, porque como ahora estamos hablando de conceptos más formales, sí es importante que queden claros a la hora de que vayamos a resolver las ecuaciones funcionales. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con el concepto formal de función inyectiva. No, todo está claro. Ok. Em,
No sé si recuerdan lo que es una función sobreyectiva. ¿Alguno de ustedes recuerda lo que es una función sobreyectiva? Como les digo, no me tienen que decir la definición formal. A ver, chicos, ¿qué recuerdan por lo que es una función sobreyectiva? Correcto, no sobran elementos en el codominio. Eso quiere decir que el ámbito es igual al codominio. Entonces, por ejemplo, usted puede tener un diagrama de Venn, donde aquí tiene las imágenes y las preimágenes, y obligatoriamente tiene que darse una situación como esta. Ese diagrama que yo estoy poniendo ahí representa una función sobreyectiva, es correcto, no sobran elementos en el codominio. Ahora sí, no sé si pueden tratar de construir una definición formal a partir de esa idea inicial. Aquí está el dominio y aquí está el codominio. Ustedes perfectamente, bueno, supongo que ya saben que en una función el ámbito no necesariamente es igual al codominio. Si son iguales, es porque no sobran elementos en el codominio, o sea, el codominio está lleno y por lo tanto hablamos de una función sobreyectiva. Pueden tratar de construir una definición un poco más formal cuando uno dice no sobran elementos en el codominio. Significa que, bueno, y tal vez antes de poner la definición formal, ¿todos saben lo que es este símbolo que yo puse acá? ¿Sí? Ok. Entonces, ajá, el para todo, muy bien. Si yo digo que una función sobreyectiva es aquella en la que no pueden sobrar elementos en el codominio, entonces yo tendría que decir, para todo elemento en el codominio, vean que cuando yo pongo para todo, significa que no estoy dejando a nadie por fuera. Significa que entonces que para todo elemento en el codominio, existe alguien en el dominio de manera que B representa la imagen de alguna preimagen. Esa es la definición formal de lo que es una función sobreyectiva. Cuando yo pongo aquí para todo B en el codominio, efectivamente ahí estoy diciendo que no dejo a nadie por fuera en el codominio. Y cuando yo digo que existe un elemento en el dominio que satisface esta condición, pues básicamente lo que estoy diciendo es que todos los elementos del codominio están asociados al menos con algún elemento del dominio. Eso es básicamente lo que estamos poniendo ahí. Lo que pasa es que ya lo estamos poniendo en términos más formales, más matemáticos. Entonces, no sé si estamos de acuerdo, si estamos claros con la definición formal de lo que significa hacer una función sobreyectiva. Y tal vez nosotros no vayamos a hacer pruebas que tengan que ver con función sobreyectiva, sino que más bien vamos a tratar de como de interpretar adecuadamente la definición formal. Pero igual yo no sé si ustedes lo han hecho. Si ustedes quieren probar que una función es sobreyectiva, ustedes tienen que probar que existe alguien que está asociado con todos los elementos del codominio. Es un problema de existencia. Y los problemas de existencia, si ya tienen cierta formación en demostraciones, significa decir quién es. Entonces, por aquello, nosotros no lo vamos a ver, digamos, desde ese enfoque tan formal, pero nada más para que lo sepan a modo de comentario. Y bueno, supongo que también ya saben que si una función al mismo tiempo es inyectiva y sobreyectiva, entonces es biyectiva. Estamos entonces con estos dos primeros conceptos de repaso. ¿Se acuerdan lo que es una función par?
decir, o lo pueden poner por ahí. ¿Recuerdan lo que es una función par? Ok, no pasa nada. De acuerdo. Una función par es aquella que cumple que si yo le calculo la imagen a f de menos x, me tiene que dar el mismo resultado que si yo le calculo la imagen a f de x. En este caso, para todo x en el dominio de la función. Este es el dominio y este es el codominio. Vean que yo lo puse ahí en la definición inicial. Una función es par si a la hora de calcular la imagen a menos x, el resultado me da lo mismo que si yo le calculo la imagen a su inverso aditivo. Y una función es impar si más bien a la hora de calcularle la imagen a menos x, entonces el menos va para afuera. O sea que sale un menos f de x para todo x en el dominio. Estas definiciones son importantes a la hora de resolver ecuaciones funcionales. Rápidamente, a ver si se logra más o menos comprender la definición. ¿Me pueden dar un ejemplo concreto de lo que es una función par? Un criterio de una función par. O sea, que ustedes me digan f de x igual a tanto es una función par. ¿Tienen alguna idea? Ok, excelente. X a la 2 es una función par. Porque es evidente que si yo le calculo la imagen a menos x, vean que el resultado siempre me tira lo mismo que f de x. Así que muy bien. X al cuadrado representa una función par. Excelente. Y digamos, no sé, si quisiera ir un poquito más allá, las funciones pares cumplen una condición de simetría. ¿Me pueden decir con respecto a quién son simétricas las funciones pares? Esto ya es un poquito más, tal vez más profundo, pero nada más quiero saber si saben con respecto a quién son simétricas las funciones pares. Voy a retomar tal vez el ejemplo que me puso una de las personas ahí en el chat. La persona me puso x a la 2, ¿verdad? Que fue el ejemplo que comentamos. Si yo grafico la función x a la 2, es una parábola cóncava hacia arriba, ¿verdad? Aunque uno podría decir correctamente que es una función convexa. Más o menos asuman que la función tiene que estar bien dibujada. No sé si logran ver gráficamente con respecto a quién es simétrica esa curva. Gráficamente con respecto a quién es simétrica esa curva. Con respecto al eje de las y, exactamente. Entonces las funciones pares podríamos decir que son simétricas con respecto al eje y, completamente correcto. Ese concepto de simetría también es importante a la hora de analizar algunas ecuaciones funcionales. Sí, excelente, muy bien. Y en el caso de las funciones impares, di claramente, por ejemplo, esta función
x a la 3, porque si yo evalúo menos x, al ser un exponente impar, siempre va a salir un menos. Y entonces me da lo mismo que menos f de x. Entonces, eso es lo que pasa ahí con las funciones impares. Y solamente para que lo sepan por ahí, las funciones impares, por ejemplo, yo no sé qué tanto saben ustedes de funciones, pero si yo grafico esa función, más o menos tiene esta forma, una función cúbica. Esa es la forma que tiene una función x a la 3. Eh, Tal vez este pueda estar un poquito más complicado, pero no sé si logran determinar con respecto a quién es simétrica esa función, esa curva. Vamos a ver si alguien podría como tratar de intuirlo a partir de la gráfica, aunque este está un poquito más complicado. Con respecto a quién es simétrica esa curva. Las X, pero al contrario. Ok. Pero uno podría decir, digamos, específico, uno podría ser más específico con respecto a quién es simétrico. En las funciones pares era el eje Y. O sea, vos dijiste algo concreto, el eje Y. Pero en este caso, las funciones impares que cumplen esa condición, ¿verdad? Que vos decís que son las X, pero al contrario, significa que son simétricas con respecto al origen. Entonces, claramente, si la curva estuviera bien dibujada, este punto se reflejaría como acá. ¿Ves? Pues hay una simetría con respecto al origen. El origen es el que satisface la condición de simetría en una función impar. Pero bueno, eso nada más por ahí se los menciono para que lo sepan. Tal vez lo que más importa es el concepto de función par y función impar. Otro elemento importantísimo en la resolución de ecuaciones funcionales tienen que ver con la monotonía de una función. Chicos, no sé si ustedes recuerdan que es una función creciente. Bueno, y análogamente que es una función decreciente. Lo podrían decir, digamos, como lo saben, ¿verdad? No tienen que decirme la definición formal. ¿Qué entienden por función creciente? Cuando uno habla de monotonía, habla de que la función es monótona en un intervalo. Bueno, aquí lo voy a suponer que es para todo el dominio. Una función es creciente, diría uno, en términos muy informales, si al leer la función de izquierda a derecha, la función sube. Bueno, un ejemplo de una función creciente, por ejemplo, sería esta recta. Si yo hago una lectura de izquierda a derecha, la gráfica está subiendo. Eso es obviamente en términos muy informales. Si yo quiero acercarme un poquito más al concepto formal, lo que uno podría decir, ok, si yo leo de izquierda a derecha, significa que la función está subiendo. Ok, pero entonces eso significa que entre más grande sea la preimagen X, más grande es su respectiva imagen. Por ejemplo, si yo me doy por aquí un valor, una preimagen X, su imagen aparece por aquí, f de x1. Pero si yo me doy una preimagen un poquito más grande, digamos por aquí, noten que x2 es más grande que x1. ¿Qué pasa con la imagen? Bueno, la imagen también es más grande.
Entonces, en términos un poquito más formales, una función es creciente si entre más grande es la preimagen, más grande es la imagen. Entonces, f es creciente si para una preimagen x1 más pequeña que x2, se cumple que la imagen de x1 tiene que ser menor o igual que la imagen de x2. Y aquí uno que tendría que poner dónde viven x1 y x2 en el dominio. Esa es la definición formal de una función creciente. Y si nos vamos al lado de decreciente, simplemente significa ahora más bien es al revés. Entre más grande es la preimagen, más pequeña es la imagen. Y yo creo que tal vez uno lo podría visualizar en un ejemplo como este, donde me puedo dar aquí una preimagen. Aquí está su imagen. Y si me doy una X más grande, aquí me percato que su imagen es más pequeña que la anterior. No sé si me logran captar la idea. X1 es más pequeño que X2, pero la imagen de X1 es más grande que la imagen de X2. En otras palabras, y ahora más bien es al revés, si X1 es una preimagen más pequeña que X2, la imagen de la más pequeña es mayor que la imagen de la más grande. Y ahí está el concepto de función decreciente. A veces se dice una función es monótona creciente o una función es monótona decreciente. Si a usted le dicen una función es monótona, es porque es creciente o decreciente. No lo voy a poner porque no quiero hilar tan fino, pero también hablamos de funciones estrictamente crecientes. Lo que cambiaría es aquí el signo de la desigualdad. Y también hablamos de funciones estrictamente decrecientes. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos hablando de la monotonía de una función. Antes de pasar a los ejemplos, un par de conceptos adicionales. No sé si tienen claro lo que es una función acotada. Vamos a ver, y si una función tiene un valor constante, ¿cómo se considera? Ok, en el caso del pedacito constante, supongo que eso es lo que me estás preguntando, entra en la definición de los dos. Entonces, por ejemplo, si vos tenés una gráfica, digamos así, venís acá, tenés esto y después hace esto. Voy a poner por acá -1, 2 y bueno, ahí sigue. Si yo te dijera a vos, dígame el mayor intervalo en el que la función es creciente. El mayor intervalo en el que la función es creciente es de -infinito a 2. Estaría tomando en cuenta tanto el pedacito que sube como el pedacito que es constante. ¿Por qué tengo que tomar en cuenta el constante? Bueno, porque está acá en la definición. Y si yo te digo a vos, ¿cuál es el máximo intervalo en el que la función es decreciente? Usted tendría que decirme de -1 a +infinito. Ahí está. Entonces, el intervalo donde la función es constante cae en los dos conceptos de función creciente y función decreciente. Pero obviamente la cosa cambia si yo te digo en esa gráfica donde la función es estrictamente creciente de -infinito a -1. Donde es estrictamente decreciente de 2 a +infinito. Ya no se toma en cuenta el intervalo constante. No sé si queda clara la respuesta y si eso era lo que me estabas preguntando.
Ok. Em, ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de lo que es una función acotada? ¿Qué podrían entender por una función acotada? Ok, parece que no tengo respuestas. Una función es acotada si existe un número mayor que cero, un número real, tal que todas las imágenes en valor absoluto son menores o iguales que es acá. Y de acá esto implica, cuando uno dice que la función es acotada, eh, que todas las imágenes son menores o iguales que un número y son mayores o iguales que el menos ese número. Por acá decimos que la función está acotada superiormente y por acá decimos que la función está acotada inferiormente. Entonces, cuando uno habla en general que una función es acotada, significa que lo está tanto por arriba como por abajo. O sea, es acotada tanto inferiormente como superiormente. No sé si estamos de acuerdo, si estamos claros con ese concepto. Por ejemplo, una función que tenga esto. Ahí está. Las imágenes de la función no se salen de las líneas punteadas, ¿verdad? O sea, por encima de las líneas punteadas no hay función. O sea, las imágenes no son mayores que el número que está aquí. Y tampoco hay gráfica por debajo de la otra línea punteada de abajo. Entonces quiere decir que las imágenes son mayores que ese número. Entonces la función está acotada. ¿Ven? Cuando uno dice entonces que la función está acotada es porque el conjunto de las imágenes está metido en un determinado rango y las imágenes no se salen de ahí, digamos por decirlo de alguna manera. Eso es gráficamente, así es como se ve una función acotada. Ok, bueno, parece que no hay preguntas. Recuerden que si tienen alguna pregunta me dicen. Y el último concepto que vamos a repasar antes de empezar con los ejercicios es el de lo que es una función aditiva. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es una función aditiva? No sé si han escuchado hablar de ese concepto aditiva. Ok, parece que no. Una función es aditiva si satisface la siguiente condición. Si f de x más y me da como resultado f de x más f de y. Chicos, evidentemente no todas las funciones satisfacen esa condición. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, consideren esta función 4x, una función lineal. Y yo les digo a ustedes, quiero que me calculen esto. Quiero que me calculen la imagen de x más y. Entonces lo que usted hace es irse a la función y evaluar.
¿Qué vas a poner en vez de X? X más Y. Así. Distribuyen. Y entonces ahora les hago la pregunta. ¿Esta expresión qué es? ¿Qué es esa expresión? 4X. F de X, muy bien. ¿Y esta otra? F de X evaluada en Y, por lo tanto puedes decir directamente F de Y. Y entonces vean lo que está pasando. Está pasando que F de X más Y es lo mismo que la suma de las imágenes. F de X más F de Y. O sea, quiere decir que esa función lineal 4X satisface esta condición. Ya lo podríamos ir diciendo más general. Satisface esa ecuación funcional. ¿Ven? Porque en el fondo esto viene a representarnos una ecuación funcional. ¿Ven? Y entonces lo que estamos concluyendo es que 4X la cumple. Entonces ahorita vamos a ver que 4X es una solución de esa ecuación. Pero si yo le hago un pequeñísimo cambio, y ahora yo les digo a ustedes, consideren la función, pero ahora considérenla de la siguiente manera. Voy a ponerle un número. 4X más 6. Ahí está. Y entonces yo les digo, calculémoslo por aparte. ¿Qué pasa si yo calculo f de y? ¿Estarán de acuerdo en que eso me da 4y más 6? Entonces, si yo les digo a ustedes, quiero que me sumen f de x más f de y. Entonces usted tiene que sumar 4x más 6 más 4y más 6. O sea, 4x más 4y más 12. Esta parte de acá. Pero si yo ahora les pido a ustedes, necesito que me evalúen esta expresión. Necesito que me evalúen la imagen de x más y. Entonces usted se viene para acá, que es el criterio de la función, y en lugar de x, usted va a poner x más y. Y conserva el 6 afuera. Pero cuando usted distribuye, a usted le da esto. A usted le dio esto. Pero si usted suma las imágenes por aparte, le da esto. Entonces, no sé si me explico. Para esa función en particular, f de x más y es diferente a f de x más f de y. O sea, 4x más 6 no representa una función aditiva porque no satisface esta condición. En otras palabras, 4x más 6 no es solución de esta ecuación funcional, si lo quieren ver así. Así que lo que les decía al inicio, no todas las funciones son aditivas. Obviamente las que lo son las que cumplen esta condición. Y ya este concepto ya viene a ser una introducción a la resolución de ecuaciones funcionales. No sé si tienen alguna pregunta con el concepto de función aditiva. ¿Ok? Entonces, si les parece, ya vamos a resolver algunos ejercicios.
Vamos a resolver los que nos dé chance porque hemos tardado un poquito en la parte de conceptos. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Evidentemente, bueno, yo no sé qué, si ya tienen como algún cierto entrenamiento ustedes en ecuaciones funcionales. eh, este tema no es tan, digamos, sencillo, no es tan trivial. Hay que manejar muchos conceptos y hay que saberse truquillos, algunos de los cuales vamos a ver acá. Entonces, vamos a empezar con este ejemplo. Determinar todas las funciones de R en R, crecientes o decrecientes, que cumplan con esta ecuación funcional. Los ejercicios olímpicos que tienen que ver con ecuaciones funcionales son aquellos que van en la línea de este. Encuentre todas las funciones que satisfacen una determinada ecuación funcional. Esa va a ser la línea. Y aquí hay algo importantísimo. Las funciones que vamos a encontrar tienen que ser crecientes o decrecientes. Y entonces necesito hacerles una pregunta. Por eso hicimos un repaso al inicio. Ustedes podrían afirmar que si una función es creciente en todo su dominio, es inyectiva. Y viceversa, bueno, viceversa no, perdón. Ustedes podrían afirmar que si una función es decreciente en todo su dominio, la función es inyectiva. ¿Qué opinan sobre esa afirmación? ¿Es cierta o no? Cualquier función creciente en todo su dominio o decreciente en todo su dominio, yo puedo afirmar que es también una función inyectiva. Chicos, recuerden el concepto de función inyectiva. Cada imagen tiene una única preimagen. Tal vez aquí metamos el detalle de funciones que sean estrictamente crecientes o decrecientes. Me faltó por ahí tal vez en el enunciado. Si una función es estrictamente creciente en todo su dominio, ustedes podrían decir que esa función es inyectiva. Una función estrictamente creciente puede ser algo así, en todo su dominio. Gráficamente, eso es una función estrictamente creciente. Vamos a ponerlo por acá porque sí es necesario indicarlo. La pregunta es, ¿esa función es inyectiva? ¿Qué piensan? Creo que sí, porque jamás el valor de n va a ser mayor o menor si es decreciente que n más 1. Ajá, sí, correcto. O sea, n nunca va a ser mayor que n más 1, pero creo que ahí estás hablando de función, digamos, creciente. Y yo te estoy preguntando si la función es inyectiva. O sea, son dos conceptos aparte. Lo que pasa es que puede ser que una implique la otra. Entonces les pregunto, ¿esa gráfica representa una función inyectiva?
Recuerden el concepto de inyectividad. Cada imagen tiene una única preimagen. Así que chicos, ¿qué opinan? Sin ningún temor. ¿Consideran que esa función es inyectiva? ¿Ok? Si yo me doy una imagen aquí y le calculo su preimagen, solo tiene una. Si yo me doy otra imagen aquí y le calculo su preimagen, solo tiene una. Y puedo hacerlo a lo largo de toda la curva y me doy cuenta que sí. O sea que si yo quiero ser un poquito más informal gráficamente, yo puedo deducir que una función es inyectiva si al trazar líneas horizontales solo chocan una vez con la gráfica. Porque el hecho de que choquen solo una vez significa que cada imagen solamente va a tener una preimagen. ¿De acuerdo? Así que sí, efectivamente, la función es inyectiva. Entonces, mi pregunta es, ¿yo puedo afirmar con certeza que si una función es estrictamente creciente, de fijo va a ser inyectiva? ¿O puede darse el caso que yo tenga una función estrictamente creciente y a la hora de tirar una línea horizontal me choque más de una vez con la gráfica? Para que choque más de una vez con la gráfica, tienen que pasar cosas como estas. Esa función no es inyectiva, porque si yo trazo una línea horizontal aquí, choca 3 veces. O sea, lo que estaría diciendo es que esta imagen está asociada con una preimagen, dos preimágenes y tres preimágenes. Claro, la función no es inyectiva. Eh, es creciente en todo el dominio. Si yo la considero globalmente, ¿ustedes creen que esa función es creciente? No, efectivamente no, porque tiene pedacitos que crecen y pedacitos que decrecen. Entonces, globalmente, si yo la considero en todo el dominio, no es creciente ni decreciente. Pero entonces retomo otra vez mi pregunta, porque es crucial para este ejercicio. ¿Ustedes consideran que si una función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente en todo su dominio, yo puedo afirmar con certeza que esa función es inyectiva? La respuesta es sí. Pueden afirmar con total certeza que si una función es creciente o decreciente en todo su dominio, tiene que ser inyectiva, obligatoriamente. Em, si una función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente en todo su dominio, a lo sumo, ¿en cuántas veces va a chocar o va a tocar al eje X? Si una función es estrictamente creciente o decreciente en todo su dominio,
¿Cuál es el máximo número de veces que va a tocar al eje X? Una. Entonces, si yo resuelvo esta ecuación, ¿cuántas soluciones va a tener esa ecuación si la función es estrictamente creciente o decreciente? A lo sumo, va a tener solamente una solución, que es el número de veces que choca con el eje X. Ok. Entonces, todos esos comentarios son importantes. Entonces, particularmente para este ejercicio, como las funciones son estrictamente crecientes o decrecientes, una de las conclusiones que yo saco es la función es inyectiva. Esa es una conclusión que tienen que sacar. La función tiene que ser inyectiva. Ahora, voy a escribir, todavía no tiene que ver con el ejercicio, voy a escribir qué significa que sea inyectiva. ¿Qué significaba que fuera inyectiva? Matemáticamente hablando. Matemáticamente hablando, la función es inyectiva si se cumple que si la imagen de A es igual a la imagen de B, tiene que cumplirse necesariamente que A sea igual a B. Esa fue la definición que pusimos al inicio. Entonces, ahora sí, vamos a resolver el ejercicio, pero ya tenemos una conclusión importante. Las funciones tienen que ser inyectivas. ¿De acuerdo? Y no sé si la intuición a ustedes les dice algo. Ustedes me pueden decir qué tipo de funciones de fijo son las que son inyectivas en todo R. ¿Qué tipo de funciones son con certeza inyectivas en todos los reales? Por ejemplo, o sea, hay varias, pero por ejemplo, ¿hay algún tipo de función que se les venga a la mente? Correcto, esa es la que precisamente estaba esperando como respuesta. Las funciones lineales. Las funciones lineales con certeza son inyectivas en todos los números reales. Entonces, dependiendo lo que vayamos a concluir, uno podría decir que las funciones que van a satisfacer esa ecuación funcional podrían ser funciones lineales. Ok, entonces ahora sí, empezamos con la resolución del ejercicio. Un truco que tienen este tipo de ecuaciones funcionales. Empiece sustituyendo valores específicos para las incógnitas. Dele valores particulares a las incógnitas. Claro, lo difícil es saber cuáles valores tengo que meterle yo. Y bueno, esto podría funcionar. ¿Qué pasa si yo la X y la Y la sustituyo por cero? Vayámonos a la ecuación funcional. Chicos, la ecuación funcional es esta. Voy a sustituir la X y la Y por cero. Pues vean cómo va a quedar. Ustedes me dicen si hay alguna pregunta. Estoy tomando la ecuación funcional y estoy sustituyendo la X y la Y por cero. Entonces de aquí yo puedo concluir que f de cero
es igual a f de 0. Eso es lo que yo puedo concluir. Vean lo que tienen. Vean lo que acabamos de concluir. Vean esta línea de acá. Pregunta. Esa línea que nosotros acabamos de poner ahí, ¿tiene esta estructura de acá? ¿Consideran ustedes que tienen la misma estructura? Analícenlo bien. Otra vez la pregunta. ¿Consideran ustedes que esta expresión tiene la misma estructura que esta? Ok. Si ustedes me dicen que tiene la misma estructura, genial. Bueno, ya me puso la conclusión, digamos, esperada. Pero sí, la respuesta es sí, sí tiene la misma estructura. Solo que entonces esta expresión juega el papel de A y este número juega el papel de B. Entonces, ¿qué puedo concluir yo? La función es inyectiva. Yo concluyo que A es igual a B. Por lo tanto, yo concluyo que f de 0 es igual a 0. ¿Por qué? Porque la función es inyectiva. Y el concepto de inyectividad me dice, así en términos generales, si usted tiene que f de alguien es igual a f de otra cosa, usted concluye que alguien tiene que ser igual a otra cosa. Y es lo que usted tiene aquí. F de alguien es igual a f de algo. Entonces usted está concluyendo que ese alguien es igual a ese algo. Eso es lo que dice el concepto de inyectividad. Entonces ya tenemos una conclusión importante. F de 0 tiene que ser igual a 0. O sea, las funciones que tenemos que encontrar pasan por el origen. Eso es lo que significa que f de 0 sea igual a 0. Las funciones que tenemos que encontrar pasan por el origen. Ok, vamos a ver si podemos determinar como más cosas para ver si llegamos a una conclusión concreta. ¿Qué pasa si yo nada más sustituyo la x por 0? Me voy a la ecuación funcional. Voy a ponerlo, no importa. Ojo lo que queda. ¿Qué pasa si yo nada más sustituyo la x por 0? Ya yo sé cuánto me da esto. Lo acabo de concluir, eso me da 0. Por lo que concluimos arriba. En otras palabras, estoy concluyendo que f de f de y me tiene que dar igual a y. Y no sé si están un poco familiarizados con esto de acá. Ustedes podrían más o menos interpretar qué significa eso. F de y. ¿Cómo lo interpretan? O no sé si saben qué es.
porque es una conclusión importante. F de Y me está dando Y. Para todo Y en los reales. ¿Cómo interpretan ustedes F de Y? Porque si yo les digo, para ustedes, ¿qué significa F de Y? De la imagen de Y. ¿Qué significa F de X? De la imagen de X. ¿Qué significa F de Y? Es algo así como significa meter una función dentro de otra. En este caso, la función F se está metiendo dentro de ella misma. Y lo que me está diciendo esto es que el resultado me tiene que dar Y. ¿Ven? A modo de ejemplo rápido, si yo tengo esta función 2x más 5, pongamos una función lineal, y yo les digo a ustedes, quiero que me calculen f de x. O sea, ustedes le van a calcular la imagen a una función. Entonces quiere decir que ustedes van a agarrar el criterio de la función 2x más 5, pero en lugar de x van a poner la misma función. O sea, esto. Ven, están agarrando el criterio de la función, pero están tomando la x y la están sustituyendo por la misma función. Y vean lo que da, por ejemplo. 4x más 15. No sé si lo habrán visto, pero eso es lo que se llama una composición de funciones. No sé si han visto en algún momento esto. El f o f o el f o g, eso es una composición de funciones. ¿Ven? Entonces, en este caso, f de y significa que yo estoy calculándole la imagen a una función. Un ejemplo particular es este. ¿De acuerdo? Pero bueno, vean que el resultado me tiene que dar y. Vamos a ver si tenemos un insumo más, chicos, para ver qué pasa con esto. Si tenemos un insumo más de esto. Porque ya tenemos que la función pasa por el origen. Ya tenemos que si la función la meto dentro de ella misma, me tiene que dar y o me tiene que dar x. Podrían más o menos decir un poquito más concretamente qué tipo de funciones pueden cumplir esa condición. Que a la hora de meterlas dentro de ellas mismas, me dé este mismo resultado. Vean el ejemplo que pusimos ahora, 2x más 5. Voy a simplificarlo un poquito más. Les voy a poner 2x. Y quiero que me calculen f de x. Entonces significa que usted agarra el criterio, pero en vez de x va a poner 2x. O sea, vean lo que da esta, 4x. Y como lo está poniendo alguien en el chat, uno podría más o menos pensar que f de x igual a x. Sirve, por supuesto. Pero deberíamos tener un argumento ahora un poquito más sólido como para decir, ya no hay más funciones que cumplan esa condición. O sea, necesito una condición más que me haga un descarte. Porque una persona me está diciendo esta función, x, así, solita. Y entonces, claro, si yo les digo a ustedes, calcúlenme en esto. Y si yo meto x dentro de ella misma, me va a dar x.
O sea, está cumpliendo esta condición. ¿Servirá si yo le pongo un menos? ¿Qué pasa si fuera menos x? Y yo les pido calculen f de x. ¿Cuánto daría el resultado? ¿Cuánto daría f de x? Dentro de menos x van a meter menos x y correcto, da x. Lo cumple. Cumple esta condición, también menos x. Vean que el resultado me dio x. O sea, es como análogamente que yo les diga calculen f de y. Les da y. Está cumpliendo esta condición. Chicos, y no solo eso, que este par de funciones pasan por el origen. Si usted le calcula la imagen de 0 a las 2, el resultado le da 0. Entonces, uno casi que podría decir, ya tengo la solución. Esas dos funciones satisfacen la ecuación funcional. Lo que pasa es que usted tiene que ver cómo hace para decir que ya no hay más. O por el contrario, que usted diga, bueno, necesito ver si hay alguien más que la cumpla. Pero ya tenemos un acercamiento a la respuesta. Entonces, les voy a pedir lo siguiente. ¿Qué pasa si yo calculo f de x más y? ¿Quién es y? Y es f de y. F de y. Entonces, ojo a esto. X más y. Así. ¿De acuerdo? Pero vean que esta expresión tiene la misma forma que el lado izquierdo de la ecuación funcional. Analicen bien la estructura. Esto tiene la misma forma que el lado izquierdo de la ecuación funcional. Entonces, ¿a qué es igual eso? Vean lo que dice el lado derecho. A f de x más y. Pero claro, esta y es lo que está metido dentro de esta f. En el caso de la expresión que tenemos, lo que está metido dentro de f es esto. Es f de y. Entonces usted dice, esto me da f de x más f de y. O sea, ¿cómo es la función? La función es aditiva. ¿Ven? Y entonces ya de aquí yo puedo concluir, voy a ponerlo por acá, que f de x igual a x y
f de x igual menos x satisfacen la ecuación funcional. Y esas serían todas las funciones que cumplen con esa ecuación funcional. Y tal vez lo podríamos ver un poquito más concreto ahorita que hablemos de la ecuación funcional de Cauchy. ¿Ok? No sé si tienen más o menos alguna pregunta con esto. Yo sé que la conclusión del ejercicio está quedando, digamos, como hay un poquito en el aire, porque tal vez uno podría decir, no logro visualizar por qué ese argumento me está diciendo que no hay más funciones. Bueno, vamos a dejarlo por ahí un toquecito para que ustedes vean un tipo de ecuación que es como la base de todo, em, que son las ecuaciones funcionales de Cauchy. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo traía otros ejemplos propuestos, pero sinceramente sí quisiera, por cuestiones de tiempo, hablar sobre, bueno, lo tengo por acá, voy un toquecito. Este ejercicio número 3. Esto es como cuando uno trabaja con ecuaciones funcionales, tal vez es uno de los primeros ejemplos con los que trabaja. Las ecuaciones que son de la forma f de x más y igual a f de x más f de y. Este tipo de ecuaciones que ya vimos que es como el concepto de función aditiva, en realidad a esto se le llaman ecuación funcional de Cauchy y la vamos a resolver. Cuando una ecuación funcional es de Cauchy, digamos ya uno tiene como una solución establecida. Y si, por ejemplo, a la hora de resolver otra ecuación funcional, a usted le sale la forma de la ecuación de Cauchy, usted puede concluir. Entonces, nada más quiero hacer ahorita un ligue entre el ejemplo que hicimos y la ecuación de Cauchy. ¿Por qué? Porque casualmente a nosotros, en esta parte de acá, nos quedó la ecuación de Cauchy. Y ahorita ustedes van a ver por qué es que yo concluí que las únicas funciones que cumplían esta ecuación funcional son x y menos x. Acá. Entonces, resolvamos esta ecuación funcional. Que como les digo, una ecuación funcional que cumpla esto se le llama ecuación funcional de Cauchy. Nosotros la vamos a resolver. ¿Ok? Y entonces significa que la ecuación funcional de Cauchy ya tiene una solución establecida. Y repito lo que mencioné hace un rato. Si en algún otro ejercicio a mí me queda la ecuación funcional de Cauchy, yo puedo concluir la solución porque ya es como establecida. ¿Ok? Entonces vean cómo vamos a empezar a resolverla. Empecemos dándonos algunos valores particulares. ¿Qué pasa si yo sustituyo la x y la y por 0? Me voy a la ecuación, así. Esto me queda que f de 0 es igual a f de 0 más f de 0. Y si yo paso un f de 0 de la derecha a restar a la izquierda, me da esto. Toda ecuación funcional de Cauchy satisface que f de 0 es igual a 0. Eso lo que implica también es que entonces toda función aditiva cumple con que f de 0 es igual a 0. Y de hecho, eso lo concluimos también en el ejemplo anterior.
de que f de 0 era igual a 0. Claro, no estábamos trabajando con una ecuación funcional de Cauchy. Pero bueno, aquí el comentario es: toda ecuación funcional de Cauchy cumple que la imagen de 0 es igual a 0. Vayámonos dando ahora algunos otros valores particulares. Vean los trucos que se usan para resolver ecuaciones funcionales. Vamos a ver si esto sirve. ¿Qué pasa si yo sustituyo la x y la y por 1? Me vengo a la ecuación funcional y vean lo que pasa. F de 2 es igual a 2 por f de 1. Claro, yo no sé cuánto vale f de 1, pero sí estoy concluyendo que la imagen de 2 es el doble de la imagen de 1. Y entonces puedo tratar de ir consiguiendo patrones. Entonces yo podría decir, bueno, quiero ahora saber cuánto me da f de 3. Pero f de 3 yo lo consigo, por ejemplo, si sustituyo la x por 2 y la y por 1. Entonces, sustituyen en la ecuación funcional, les va a quedar f de 2 más f de 1. Chicos, pero ya nosotros vimos cuánto valía f de 2. F de 2 vale 2 veces f de 1. Entonces, vean que pareciera que se empieza a formar un patrón. F de 3 es igual a 3 veces f de 1. Hagamos uno más para más o menos ver si se puede ir cumpliendo. Y esto habría entonces, si uno dice, si uno conjetura un patrón, está deduciendo una fórmula general a partir de casos particulares. Eso es un método inductivo. ¿Qué pasa si yo cambio la x por 3 y mantengo la y con 1? Ok, sustituyo en la ecuación funcional. F de x más y es igual a f de x más f de y. Esto me da f de 4, pero ya yo sé cuánto es f de 3. 3 veces f de 1. Pareciera que sí hay un patrón. Esto me da 4f de 1. ¿Ven? Entonces, pareciera que ya hay un patrón. F de 5 va a ser 5 veces f de 1. Entonces, se puede probar que para todo número entero n y para todo número x racional, yo puedo establecer una fórmula genérica. Chicos, ¿cuál fórmula genérica? F de quién. ¿Cómo creen que se puede ir viendo esa fórmula genérica? De acuerdo con ese patrón, f de 2 nos dio 2 veces f de 1. F de 3 nos dio 3 veces f de 1. F de 4, 4 veces f de 1. O sea que uno podría decir que en general, esto ya lo voy a borrar, f de n es igual a n veces f de 1. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, digamos, esa fórmula general a mí me sirve si la n
es un número entero. ¿De acuerdo? A mí me sirve si la n es un número, sí, un número entero. Y yo no lo puedo hacer con números enteros porque la función está definida en los números racionales. ¿Ven? Entonces yo digamos que no lo puedo hacer simplemente para f de n. Yo lo tendría que hacer para un f de nx, por ejemplo, donde x ya es un número racional. Esto me va a dar lo mismo que n por f de x. O sea, es algo así como que lo generalicen y pongan en lugar de 1, pongan para un x cualquiera. No voy a hacer la prueba de esto, aunque formalmente uno debería hacerla, porque usted está conjeturando a partir de casos particulares, usted está conjeturando una fórmula general. Usted debería probarla. Por cuestiones de tiempo yo no lo voy a hacer. Y la prueba, como n es un número entero, yo la podría hacer por inducción sobre n. Creo que ustedes ya han llevado talleres de inducción. Entonces yo podría probar que esta fórmula es cierta aplicando inducción sobre n. Claro, tendría que darme casos, porque ustedes saben que el método de inducción se aplica para probar proposiciones cuando el dominio de la variable es un número natural. Entonces yo tendría que darme casos porque la n es un número entero. ¿Ya? Entonces uno diría, si la n es positiva, o sea, es un número natural, entonces aplico la inducción como se las enseñaron. Y después el otro caso en que la n es negativa, entonces usted la inducción la hace con menos n, para que ya esté en el dominio de los números naturales. No sé si me explico un poco con la idea, em, pero yo estoy conjeturando una fórmula general a partir de casos particulares. El dominio de la variable está en los enteros, así que puedo proceder por inducción. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos algo. Y ahorita vamos a ver cómo retomamos esta parte de acá. Otro truco en ecuaciones funcionales. Vean que nosotros empezamos resolviendo el ejercicio dándole números a las letras, a las variables. Pero resulta ser que yo puedo sustituir específicamente funciones en la ecuación funcional. O sea, yo puedo sustituir las variables, la y, por otra variable en términos de x. Entonces, les voy a proponer lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros hacemos que la y sea igual a menos x? Y aquí es donde uno se empieza obviamente a complicar las cosas, porque usted dice, ¿cómo sabe usted que a la y le tiene que asignar ese valor? ¿Cómo sabe usted que la y la tiene que sustituir por menos x? Bueno, muchas veces lo que uno hace es ir probando para ver si logra llegar a cosas concretas. Les propongo sustituir la y por menos x. ¿Dónde? Bueno, en la ecuación funcional. Voy a traérmela para acá para detenerla a mano. Sustituyan la y por menos x. Entonces va a quedar f de x más y, pero están cambiando la y por menos x. Es igual a f de x más f de menos x. Ahí está. O sea, f de 0 es igual a f de x más f de menos x. Chicos, pero ya habíamos concluido que f de 0 daba 0.
Y si yo paso el f de x de la derecha a restar a la izquierda, vean lo que obtenemos. Pregunta, ¿qué les dice eso? ¿Cómo es la función? Es una función impar. Es correctísimo. Eso es una conclusión importante de las funciones aditivas o de las ecuaciones funcionales de Cauchy. La función es impar, correcto. F es impar. O sea que las funciones que satisfacen la ecuación funcional de Cauchy tienen que ser funciones impares. O bueno, en este caso, una conclusión que sacamos es que cualquier función aditiva pasa por el origen y es una función impar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, nada más para recapitular. Nosotros empezamos metiéndole valores específicos a las variables. Valores convenientes que me permitieran generar alguna conclusión importante. Logramos generar que logramos generar un patrón. A partir de casos particulares, logramos generar una fórmula genérica. Claro, lo que les dije, ¿verdad? Aquí está quedando un vacío. Nos está quedando algo pendiente. Si yo concluí algo general a partir de casos particulares, yo tengo que probarlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta fue conclusión importante. ¿De acuerdo? F de nx es igual a n por f de x. Entonces, lo que yo les mencioné, tienen que probarlo por inducción. Y voy a retomar este comentario porque lo que sigue es importante. Cuando usted demuestra que una proposición es verdadera utilizando inducción matemática, el dominio de la variable tiene que ser un número natural. Y usted está trabajando sobre números enteros. Entonces yo les dije a ustedes que para hacer la prueba por inducción tienen que hacer casos. Si la n es un número natural, entonces aplican el principio de inducción matemática para probar la fórmula. Pero después, si la n es un número negativo, ustedes tienen que hacer la inducción con menos n. Y cuando vayan a hacer ese caso es donde usan este argumento, por eso se los puse. El hecho de que la función sea impar les va a permitir demostrar por inducción el caso en que la n es un número negativo. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí. Vean lo que vamos a hacer ya para ir concluyendo. Les voy a proponer que sustituyan la x ahora por una fracción. El tiempo ya le hice. Les voy a pedir que sustituyan la x por una fracción. 1 entre m. Donde m es un número entero. ¿Ok? Más o menos ya van a ver a qué es lo que quiero llegar. Porque yo generé una fórmula aquí. Pero la fórmula yo la estoy probando cuando la n es un número entero. Ahora quiero tratar de generalizarlo a los números racionales. Empecemos con una fracción simple. 1 entre m. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a usar la fórmula, esta fórmula que concluimos. ¿Ok? Bueno, si quieren, hagámoslo así. Pongamos 1 entre n. Nosotros concluimos esto. F de nx
es igual a n por f de x. Supongamos que esa fórmula ustedes ya la probaron por inducción. Chicos, les pregunto, ¿quién es nx bajo esta parte de acá? ¿Cuánto vale nx? 1, muy bien. Entonces, f de 1 es igual a n por f de x. ¿Pero quién es x? 1 entre n. En otras palabras, ya vamos a ver dónde vamos a usar esto. F de 1 sobre n es igual a f de 1 sobre n. Dejemos eso por ahí. Y ahora les voy a pedir que le asignen a la x un número racional. Un número racional, ustedes ya saben que tiene la forma de una fracción. Entonces les voy a pedir que pongamos n sobre m. Asígnenle a la x un número racional, donde ustedes saben que la n y la m son números enteros. Vamos a ver, vuelvan a usar el argumento de la fórmula que probaron, digamos, anteriormente. Entonces les hago la siguiente pregunta. ¿Quién es f de x? Si yo les pido calcular f de x, es f de m sobre, perdón, de n sobre m. ¿De acuerdo? Pero ¿a qué es igual f de n sobre m? Si aplican esta fórmula que estamos suponiendo que ya probaron por inducción. F de n entre m. Quiero que le apliquen la fórmula que estamos suponiendo que probaron por inducción, solo que en lugar de n por x, quiero que usen n entre m. Quisiera nada más ver si alguien lo puede decir. ¿A qué es igual f de n entre m? Excelente. N por f de 1 sobre m. Muy bien. ¿Pero a qué es igual f de 1 sobre m? ¿A qué es igual f de 1 entre m? Vamos a ver. Sí, sí está en capacidad de decirlo. Excelente. Por la línea anterior, f de 1 entre m es igual a f de 1 entre m. ¿Y qué concluyen entonces? Finalmente, ¿a qué es igual esta expresión? ¿A qué es igual?
esta expresión a qué es igual. Y lo puedes decir un poco más concreto, porque te puedo preguntar a qué es igual n entre m. Porque alguien me dijo que esto era igual a n entre m por f de 1. Pero ustedes saben quién es n entre m. X, muy bien. X por f de 1. Entonces, vean la conclusión que están sacando finalmente. Ustedes están diciendo que f de x es igual a f de 1 por x. Claro, chicos, ustedes no saben cuánto vale f de 1, pero es un número. F de 1 es una constante. O sea, la conclusión, digamos, casi final es las funciones que satisfacen la ecuación de Cauchy tienen esta forma. Pero a pesar de que usted no sabe cuánto vale f de 1, usted sabe que es una constante. Entonces, por ejemplo, usted puede decir, tomando k como f de 1, asígnele una constante k. Entonces, las funciones que satisfacen la ecuación funcional de Cauchy ya tienen una fórmula fija. Tienen la forma f de x igual a k por x. Chicos, o sea, las funciones que satisfacen la ecuación funcional de Cauchy son funciones lineales que pasan por el origen, solo que están multiplicadas por una k. Entonces, ya esto es fijo y usted lo puede usar en cualquier otro ejercicio en el que vaya a resolver una ecuación funcional. Si en algún ejercicio en el que usted está resolviendo una ecuación funcional, a usted le sale la ecuación de Cauchy, usted ya se sabe la solución de una ecuación de Cauchy. La solución de una ecuación de Cauchy es esa. Las funciones son de la forma k por x. ¿Ya? Y eso ya es un hecho que usted lo puede usar. Nosotros lo que hicimos aquí fue deducirlo. Claro, nos falta una parte, la prueba por inducción de aquella parte que nos quedó ahí en el aire. Pero ahora usted lo usa como un hecho. Entonces, claro, cuando usted viene aquí, me devuelvo al primer ejercicio, y usted se dio cuenta que esta igualdad se daba, usted ahí se tuvo que haber percatado, eso es una ecuación funcional de Cauchy. Entonces, automáticamente usted decía, ok, las funciones que resuelven la ecuación funcional tienen la forma k por x. Y como ya usted había concluido esto, eso solamente se da si la k vale 1 o si la k vale menos 1. Por eso fue que yo concluí que las únicas funciones que satisfacen la ecuación funcional del ejemplo 1 eran x y menos x. ¿Ya? Yo sé que el ejercicio en cierta forma lo resolví al revés, porque más bien yo tengo que usar la ecuación funcional de Cauchy para resolver este ejercicio. Sí, lo que pasa es que empezar la clase con la ecuación de Cauchy era muy pesado. ¿De acuerdo? Pero entonces nada más para que lo sepan, por esa razón fue que en el ejercicio 1 yo concluí, cuando ya yo puse esto, yo dije,
Eso es una ecuación funcional de Cauchy. Las funciones tienen la forma k por x, donde k es un número racional. Pero como ya habíamos concluido esto, usted dice, ok, de la solución estándar de la ecuación de Cauchy, solamente tomo aquellas donde la k vale 1 y vale -1, porque son las únicas funciones que cumplen esta condición. Y por eso, repito, fue que yo concluí en el ejercicio 1 que esas eran las únicas funciones. No sé si me entienden la idea, pero básicamente en general, a veces en la resolución de alguna ecuación funcional sale la ecuación de Cauchy y usted ya la usa como un hecho. Sí, yo me sé la solución de una ecuación funcional de Cauchy. ¿De acuerdo? Bueno, solo resolvimos 2 ejercicios, pero por lo menos resolvimos uno de los más importantes, que era la ecuación funcional de Cauchy. Nos quedan pendientes 2 ejemplos, pero bueno, si ustedes habían estado en el taller de la vez pasada, son los mismos ejemplos del PDF que nos habían quedado pendientes. Entonces, está este ejercicio que tiene que ver con encontrar una función que satisfaga esas 2 condiciones de ahí, que tiene que ver con ecuaciones funcionales. Y me queda pendiente, o tal vez ustedes lo pueden usar ya luego para practicar ustedes, este otro ejercicio. Entonces, ahí nada más para que lo tomen en cuenta, ¿de acuerdo?